Inés Monteira Arias es profesora de Historia del Arte en la UNED, en concreto de la asignatura Historia del Arte de la Alta y la Plena Edad Media, y nos propone hablar hoy sobre la arquitectura románica en Francia. Inés, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Hola, buenos días, Clara. Bueno, siempre se habla del arte románico como de un estilo unitario, de hecho el primer arte internacional en la Edad Media, pero podemos hablar también de diferencias estilísticas en función de las regiones, como por ejemplo en Francia. Sí, por supuesto. Sabemos ya que el románico fue concebido por la Iglesia como un medio de unificación religiosa y también política de Occidente. Vemos que se unifica la liturgia, los mensajes artísticos, las imágenes, y esto es lo que hace que presente tanta uniformidad. Pero hay que tener en cuenta también que el nuevo estilo no se extendió solo por Francia, el norte de España y la península itálica, como generalmente se piensa, porque llegó hasta los países escandinavos en el norte, hasta Hungría en el este y hasta Sicilia en el sur, es decir, abarcó una amplísima zona, una amplia área geográfica que incluso llegó a atravesar el Mediterráneo para aparecer en Tierra Santa. En un área tan vasta es lógico y normal que existan variantes regionales. Además, hay que tener en cuenta que estamos en una época de una fuerte fragmentación política y vemos que hay distintas influencias culturales en función de las regiones, que son además herederas de una tradición artística distinta en función de la región. Esto se traduce en una gran variedad de soluciones estructurales y modelos constructivos. Por ello, se pueden distinguir algunos rasgos particulares de cada región en función de las técnicas y de los materiales empleados. Sin embargo, a pesar de estas diferencias que comento, pues la unidad del estilo podemos decir que prevalece sobre la existencia de tradiciones locales, y los estudios más recientes suelen restar importancia al determinismo geográfico con el que solía estudiarse esta arquitectura, ya que encontrábamos con mucha frecuencia estudios del estilo la arquitectura románica en Soria o la arquitectura románica en Aquitania, tratándose de un fenómeno global que generalmente ya se está estudiando un poco inscrito en ese contexto, ¿no? Bueno, y entonces, Inés, ¿en qué se diferencia la arquitectura del románico francés? Bueno, pues para empezar, la arquitectura románica francesa destaca quizá por ser la más importante de todas, porque la arquitectura románica en su conjunto tiene su origen en Francia. A pesar de que se trata de un tema discutido, ya que hay quien defiende pues, el origen de la región catalana o en Lombardía, podemos decir que el conjunto de las soluciones constructivas que dan origen al románico aparecen por primera vez reunidas en el sur de Francia. Es en territorio francés, por tanto, donde vemos que se reúnen todos estos recursos arquitectónicos que, sobre todo en un conjunto de edificios que llegarán a ejercer pues, una gran influencia posterior y serán el verdadero precedente y la referencia internacional del estilo. Por otro lado, a mediados del siglo XI, cuando nace el románico, la región de lo que hoy conocemos como Francia es en realidad un territorio muy fragmentado en distintos reinos, ducados y condados. La arquitectura desplegada en cada una de las regiones presenta características propias y quizá es ahí donde podemos hablar más de elementos distintivos de cada estado y no tanto del conjunto de la arquitectura francesa en cuanto a la demarcación geográfica moderna que no tiene vigencia, ¿no? en época medieval. ¿Podríamos hablar entonces de una región más destacada para hablar de arquitectura románica francesa? Pues sí, quizá si tenemos que destacar una sería el Ducado de Borgoña, la región más importante porque es la zona que da origen a las órdenes monásticas que tienen una directa influencia en el desarrollo y el nacimiento del arte románico, como es la Orden Benedictina de Cluny y después la Orden del Císter. Borgoña fue un centro neurálgico del arte románico. Aquí se estableció la casa madre de la orden benedictina en Cluny y la abadía, la iglesia abacial allí enclavada en Cluny, sirvió de modelo y de laboratorio de soluciones arquitectónicas. Hay que tener en cuenta que esta orden benedictina cluniacense fue responsable de organizar las peregrinaciones y también de promover las cruzadas hacia Tierra Santa, y también fue quien permitió la difusión del modelo constructivo que estaban llevando a cabo en la sede, en la abadía cluniacense. Es ahí donde por primera vez aparecen las cabeceras complejas con absidiolos, cabeceras que están compuestas por distintos ábsides y un deambulatorio,
y donde vemos que se abren ventanas en la parte superior de la nave central que permiten que entre luz en el interior de la iglesia. También es característica de esta iglesia la bóveda de cañón apuntado, que es propia de toda la región de Borgoña, y por supuesto la fachada característica borgoñona, que está formada por 3 cuerpos y se flanquea por 2 altas torres. Sin embargo, la abadía de Cluny hoy está completamente transformada. Y entonces, Inés, ¿podemos saber cómo era la iglesia monástica de Cluny en origen? Sí, hay que tener en cuenta que este monasterio presenta en época románica 2 momentos diferentes. De manera precoz, en la segunda mitad del siglo X, casi en época prerrománica, se edificó lo que conocemos como la abadía Cluny II, por ser la segunda ampliación sobre una obra inicial. Y se caracteriza por incorporar esa cabecera compleja con absidiolos que mencionaba antes, y también ya destaca esta primera iglesia de Cluny románica por la presencia de una torre encima del crucero, así como por tener un atrio a los pies de la iglesia que da paso a un nártex, que es un poco, digamos, el vestíbulo o antesala de la propia iglesia. Esta iglesia fue consagrada en el año 981 y tenía 60 metros de largo. La abadía conocida como Cluny III, que es la verdaderamente significativa en época románica, la que tiene una influencia muy grande, fue la ampliación de esta anterior que he descrito y tenía un tamaño verdaderamente inmenso. Fue edificada a finales del siglo XI, en un momento en el que la orden benedictina estaba en la cima de su esplendor, y por ello era necesario hacer esta gran ampliación para abarcar a todos los monjes que constituían la orden en Occidente, y que eran hasta unos 10.000 monjes, y que en ocasiones especiales se reunían aquí en la casa madre cluniacense y tenían que entrar todos dentro de la nave y estar lo más cerca posible del altar mayor. Esta fue la iglesia románica más grande jamás construida, aunque, como he comentado, solo quedan hoy en día algunos capiteles y una parte del brazo sur, ya que fue destruida al caer en manos privadas en el siglo XIX, justo después de la Revolución Francesa. No obstante, conocemos bien su estructura gracias a dibujos del siglo XVIII. Esta iglesia tuvo 187 metros de largo y 30 metros de altura, y se compuso por 5 naves. Era así enormemente imponente en su tamaño. Y estas 5 naves tenían todas ellas luz directa, porque estaban completamente escalonadas en altura y permitía que se abrieran ventanas en cada una de ellas. Por otro lado, la cabecera tenía ya un deambulatorio para que pudieran recorrerla los peregrinos o los visitantes y ver las reliquias albergadas en la cripta, y tenía 5 capillas radiales en la cabecera, incorporando además la novedad del doble transepto, que eso es casi único en el románico y que es lo que verdaderamente permitió que entraran tantos monjes dentro de la iglesia, ¿no? en las ceremonias especiales. Y luego está la fachada monumental, que es la fachada de la zona oeste, y aparece flanqueada por 2 altas torres, fijando el modelo borgoñón, que se extendería no solo en Borgoña, sino a veces mucho más allá. Por ejemplo, Santiago de Compostela tiene este tipo de fachada. No cabe duda de que una obra de esta envergadura tuvo que ser planificada por matemáticos de conocimientos avanzados y arquitectos muy experimentados. Se cree que probablemente fueron monjes cluniacenses. Y también una obra de esta envergadura implica una enorme cantidad de recursos económicos que fue facilitada gracias a los pagos de tributos de distintos reinos, muy especialmente, por ejemplo, el reino castellano-leonés, que repartía generalmente los botines de guerra frente a los musulmanes con la casa madre benedictina. Bueno, Inés, ya veo que Cluny fijó el modelo borgoñón, pero ¿destacarías otras regiones o monumentos dentro del románico francés? Sí, claro, obviamente hubo otras zonas y otros estatutos feudales del área franca donde se desarrollaron fórmulas arquitectónicas que crearon escuela. Quizá podríamos destacar especialmente la región de Aquitania. Este gran ducado, que llegó a extenderse bastante por la zona sur, la mitad sur de la región de la actual Francia, desarrolló en su territorio iglesias con audaces soluciones estructurales. Las más significativas son las que darán origen al
el prototipo de las iglesias de peregrinación, que se caracterizan fundamentalmente por el empleo del deambulatorio en la cabecera, ese gran pasillo circular que permitía transitar a los peregrinos, y también el uso de tribunas, esa segunda planta sobre las dos naves laterales. Las tribunas permitieron articular además un sistema de contrarresto del empuje de las bóvedas que proporcionaba una gran estabilidad a la estructura. Hay que recordar que lo que conocemos como las iglesias de peregrinación es un grupo integrado por 5 iglesias, que son Santa Fe de Conques, Saint-Sernin de Toulouse, San Marcial de Limoges, San Martín de Tours y también Santiago de Compostela, es decir, 4 de ellas están en Francia. Lamentablemente 2 de ellas se han perdido y hoy en día presentan una estructura muy posterior, como son San Martín de Tours y San Marcial de Limoges. Y es en Aquitania donde encontramos quizá la más destacada de todas ellas, o por lo menos desde el punto de vista cronológico, Santa Fe de Conques, ya que es la primera, la más antigua y la primigenia y gran iglesia de peregrinación. Bueno, Inés, debo suponer que se las conoce como iglesias de peregrinación porque estaban en una ruta de peregrinación, ¿no? Además, como has nombrado Santiago de Compostela, supongo que es que estaban todas en el Camino de Santiago, ¿no? Efectivamente, todas ellas estaban en el Camino de Santiago, eran más grandes que las demás y acogían reliquias de gran importancia, por eso eran objeto de mucha visita de peregrinos y estaban en la ruta, por supuesto, que llevaba hacia Santiago. Bueno, háblanos un poco de la iglesia de Santa Fe de Conques. Bueno, pues esta abadía es una obra maestra de la arquitectura románica, pero también de la escultura. Destaca mucho su tímpano. Se conserva además muy bien. Su temprana cronología hace que sea la primera iglesia con deambulatorio y con tribunas al mismo tiempo, ya que se construye a partir del año 1065, aunque bueno, su construcción, como es habitual en el románico, se dilata durante bastante tiempo. El resto del templo se concluyó hacia el primer tercio del siglo XII. La peculiar forma de cruz de la planta, que no es marcadamente longitudinal, se debe a que se asienta en un terreno de condiciones muy difíciles debido a que quieren respetar el lugar de hallazgo de las reliquias de Santa Fe. Y por ello, pues la estructura tiene que adaptarse a un lugar estrecho y eso lleva a que el transepto sea muy ancho, unos 35 metros, para lo cortas que son las naves, unos 20 metros. Y eso hace que tenga una especie de estructura como muy centralizada o muy compacta. Y luego, si observamos la iglesia desde el exterior, pues en la zona de la cabecera aparece hundida en una fosa, porque hay una especie de promontorio rocoso detrás, mientras que si la miramos desde la fachada de los pies, pues parece surgir muy alta, ¿no?, desde el suelo. El gran desarrollo en altura, que es de unos 22 metros de alto, contrasta así con el carácter compacto y estrecho de la estructura a lo ancho y a lo largo, y esto hace que sea muy vertical y nos lleva a observar pues que los obstáculos naturales del terreno fueron muchas veces un estímulo para desarrollar soluciones constructivas audaces. En el interior lo que podemos destacar es que la nave principal recibe luz desde las tribunas y se cubre con bóveda de cañón reforzada por arcos fajones, una solución, un tipo de cubierta completamente característica del románico, incluso más que la bóveda de cañón apuntado que comentábamos estaba en Cluny. Además, la iglesia de Santa Fe destaca por la portada, que tiene un tímpano decorado con relieves del juicio final, que es enormemente famoso y uno de los más importantes y ricos en iconografía y en sus formas también. ¿Y qué podrías decirnos de la otra iglesia de peregrinación francesa, de Saint-Sernin de Toulouse? ¿Qué aspectos podrías destacar? Pues sí, efectivamente, Saint-Sernin se encuentra en otra de las áreas principales del románico francés, en la región que conocemos como el Languedoc y la Provenza, es decir, el Midi, la zona sur de Francia. Pues la construcción de Saint-Sernin se inicia hacia el año 1075, pero duraría también bastante tiempo y se cree que fue concluida en torno al 1118. Pues lo que caracteriza a Saint-Sernin y la distingue de las demás es el hecho de que está construida en ladrillo, porque era muy escasa la piedra en esta región, por lo que la piedra blanca se reserva para los lugares del edificio con decoración escultórica, como son las portadas, las ventanas y las molduras del edificio. Saint-Sernin tiene una planta de cruz latina muy dilatada, muy grande, con 5 naves muy largas, de unos 115 metros de longitud, y un transepto que tiene 3 naves a su vez, es decir, era enormemente monumental.
y es porque se conserva muy bien, y tiene una gran cabecera con deambulatorio. Justo debajo de la cabecera se sitúa una gran cripta, que es más antigua que esta iglesia. Es una cripta doble con 2 plantas hacia abajo y que alberga las reliquias de San Saturnino, San Sernin, el primer obispo de la ciudad de Toulouse. Uno de los aspectos más destacados de San Sernin, sin duda, es la torre campanario, que se sitúa sobre el crucero y que fue rematada ya en época gótica, pero que tiene un arranque románico de forma octogonal y que la convierte además en el signo distintivo de la iglesia y quizá también de la ciudad, ya que la torre destaca sobre toda la vista de Toulouse. En el interior, la nave central se cubre con una bóveda de cañón, igual que en Conques, sobre arcos fajones, y la altura de la nave central es de unos 21 metros, es decir, también tenía mucha envergadura en altura. Y están completamente escalonadas las naves, que se van degradando en altura gracias a las tribunas que están sobre las 2 naves laterales y dejan entrar luz porque tienen ventanas al exterior y dividen en 2 pisos las naves adyacentes a la central. La tribuna recorre todo el templo, incluyendo el transepto. Esto hace que sea una tribuna mucho más perfecta que en Conques y además incluso pudo ser construida un poquito antes que en Conques, ya que la construcción de Conques se extendió durante mucho tiempo. Y como digo, la tribuna incluye incluso la zona de la cabecera. Y este transepto culmina en 2 grandes portadas monumentales, aunque solo se conserva una, y eso era propio de todas estas iglesias de peregrinación, que tenían 2 grandes fachadas en el transepto también. Bueno, pues con este recorrido por las principales muestras de arquitectura románica en Francia, agradecemos a Inés Monteira Arias, que es profesora de Historia del Arte en la UNED, que nos haya acompañado esta mañana en Sin Distancias. Gracias, Inés. Vale, muchas gracias a vosotras. Adiós.